no estaba buscando cuestionar la narrativa oficial sobre la evolución humana. Estaba investigando fotografías arquitectónicas del siglo XIX, cuando encontré algo que no debería estar ahí. Una serie de imágenes que mostraban edificios enterrados hasta sus segundos pisos. Ventanas que ahora son sótanos, puertas que quedaron bajo tierra. Al principio pensé que era un fenómeno local, quizás una inundación específica de alguna ciudad en particular. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que este patrón se extendía por continentes enteros. Si te interesa esta investigación y quieres explorar más hallazgos que desafían lo que nos han contado, suscríbete y activa la campana. Este tipo de documentación no aparece en los canales principales, y cada video profundiza en conexiones que la historia oficial prefiere no examinar. El primer indicio fue una fotografía de San Francisco de 1870. Mostraba trabajadores excavando lo que los registros llamaban relleno sanitario, pero las imágenes revelaban algo diferente. Estaban desenterrando edificios completos, estructuras de piedra con ornamentación detallada, columnas clásicas, arcos perfectamente proporcionados. No parecían escombros, parecían arquitectura deliberada, enterrada bajo metros de tierra y sedimento. El registro oficial decía que estaban rellenando pantanos para expandir la ciudad, pero las fotografías mostraban edificios ya construidos, ya enterrados, siendo descubiertos como si hubieran estado ahí desde antes. Por sí solo, este detalle podría explicarse. Una ciudad crece, el nivel del suelo cambia, se acumula sedimento a lo largo de décadas. Pero entonces, encontré la misma anomalía en Chicago. Fotografías de 1855 mostraban calles siendo elevadas, literalmente levantadas con gatos hidráulicos, porque los primeros pisos de los edificios estaban inundados permanentemente. No por lluvias recientes. Los edificios habían sido construidos así, o eso parecía, con sus entradas principales bajo el nivel del agua. La explicación oficial habla de un problema de drenaje, pero las imágenes muestran estructuras enteras diseñadas con una lógica arquitectónica que asume un nivel de suelo diferente al que existía en ese momento. Luego apareció en Nueva York, en Boston, en Filadelfia, en Londres, en París, en San Petersburgo. El patrón se repite con una precisión inquietante. Ciudades de todo el mundo, separadas por miles de kilómetros, todas con el mismo fenómeno. Edificios enterrados, calles elevadas, primeros pisos convertidos en sótanos, y todas estas modificaciones ocurren en la misma ventana temporal, entre 1800 y 1880. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo, pero esto plantea una pregunta simple. Si hubo una inundación de lodo tan masiva que enterró edificios en todo el mundo, una catástrofe que cambió el nivel del suelo de manera permanente en múltiples continentes, ¿dónde está el registro histórico? ¿Dónde están los testimonios? ¿Dónde están los documentos que describen este evento? Los archivos existen, pero no se investigan. Las bibliotecas nacionales de Europa y América del Norte contienen miles de periódicos del siglo XIX que mencionan inundaciones de lodo locales, pequeñas notas al margen y reportes breves sobre sedimento acumulado, pero nunca se conectan, nunca se presenta como un fenómeno global. Cada ciudad tiene su propia explicación aislada. Relleno sanitario aquí, problema de drenaje allá, expansión urbana en otro lugar. Ninguna institución académica ha compilado estos registros en un análisis transversal, y cuando preguntas por qué, la respuesta es siempre la misma. No hay suficiente interés académico. Esto es precisamente donde entra el segundo patrón, el que conecta esta inundación de lodo con algo aún más perturbador. Durante el mismo periodo en que las ciudades estaban siendo desenterradas y reconstruidas, algo más estaba desapareciendo de los registros históricos: los gigantes. No estoy hablando de mitos, estoy hablando de reportes de prensa, documentados, archivados, verificables. Periódicos estadounidenses del siglo XIX
están llenos de artículos sobre descubrimientos de esqueletos humanos de tamaño anómalo. El New York Times publicó múltiples reportes. The Smithsonian recibió cientos de estos hallazgos. Eran presentados como descubrimientos científicos legítimos, no como folclore. Esqueletos de 2,40 metros, 2,70 metros, incluso 3 metros, encontrados en montículos funerarios, en cuevas, durante excavaciones de construcción. Los reportes eran consistentes, proporciones humanas normales, solo escaladas, no deformidades, no gigantismo patológico, simplemente humanos de gran tamaño. Y luego, abruptamente, estos reportes dejan de aparecer, no gradualmente, abruptamente. El último gran pico de reportes de esqueletos gigantes ocurre entre 1860 y 1900. Y después de eso, el silencio. Los periódicos dejan de publicarlos, los museos dejan de exhibirlos, y cuando investigadores contemporáneos preguntan por estos esqueletos, la respuesta oficial del Smithsonian es siempre la misma. No hay registros de tales especímenes en nuestras colecciones, pero los artículos de prensa están ahí, los registros de envío están ahí, las cartas de científicos documentando las medidas están ahí. Lo que no está es el material físico. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Por qué una institución científica recibiría cientos de especímenes documentados y luego afirmaría que nunca existieron? ¿Y por qué este silencio institucional coincide precisamente con el periodo de la inundación de lodo? La conexión se vuelve más clara cuando examinas la arquitectura enterrada con más detalle. Los edificios que fueron desenterrados en el siglo XIX no fueron construidos para la escala humana promedio. Las puertas son desproporcionadamente altas, los techos excesivamente elevados. Las escaleras tienen peldaños más amplios y profundos de lo necesario. Esto es particularmente notable en edificios públicos, estaciones de tren, ayuntamientos, bibliotecas, teatros, estructuras construidas supuestamente en el siglo XVIII o principios del XIX, pero con proporciones que asumen usuarios de mayor estatura. La narrativa oficial dice que esto es estilo neoclásico, grandiosidad arquitectónica, pero cuando comparas estas estructuras con edificios genuinamente construidos en el siglo XX, la diferencia es clara. Los edificios modernos, incluso los monumentales, están diseñados con proporciones ergonómicas para humanos promedio de 1,70 a 1,80. Los edificios desenterrados del siglo XIX parecen diseñados para humanos de 2 metros o más. Y aquí es donde la cronología oficial comienza a colapsar. Nos dicen que estos edificios fueron construidos en el 1700 o principios del 1800, pero las fotografías más tempranas que tenemos de ellos, de mediados del 1800, ya los muestran enterrados. ¿Cómo se entierra un edificio en 50 años? ¿Cómo acumulas 2 o 3 metros de sedimento en una vida humana, sin que eso sea documentado como una catástrofe? La explicación oficial es que el sedimento se acumuló gradualmente, pero las capas geológicas visibles en las excavaciones fotográficas muestran deposición rápida, no gradual. Capas uniformes, sí, sin estratificación, sin evidencia de acumulación lenta. Como si todo ese material hubiera llegado de una vez, como si hubiera sido una inundación. Y si fue una inundación lo suficientemente masiva como para enterrar ciudades enteras en todo el mundo, ¿qué más pudo haber enterrado? ¿Qué civilizaciones? ¿Qué poblaciones? ¿Qué evidencia física de un mundo previo quedó sepultada bajo ese lodo? Ahora considera esto. Los reportes de esqueletos gigantes no provienen solo de contextos antiguos. Muchos fueron encontrados en capas de sedimento reciente, justo debajo del nivel de lodo que enterró los edificios, como si hubieran sido sepultados por el mismo evento. Y sin embargo, estos hallazgos desaparecen de los registros científicos, precisamente cuando la narrativa de la inundación de lodo también desaparece. No es coincidencia, es patrón. Durante el siglo XIX, múltiples instituciones científicas en Europa y América estaban obsesionadas con la medición humana, craniometría,
antropometría, clasificación racial. Recopilaban datos masivos sobre las dimensiones físicas de poblaciones en todo el mundo, pero en ningún lugar de esos datos oficiales aparecen referencias a esqueletos de tamaño anómalo, a pesar de que los periódicos de la época los reportaban constantemente. Es como si hubiera dos registros paralelos, uno público y periodístico, que documenta los hallazgos, y uno institucional y académico, que los ignora. ¿Por qué existiría esta división? Una posibilidad, y planteo esto solo como posibilidad, es que los esqueletos gigantes representaban una anomalía que no podía integrarse en la narrativa emergente de la evolución humana. Y Darwin publicó El origen de las especies en 1859. En las décadas siguientes, la teoría evolutiva se consolidó como el marco dominante para entender la historia humana. Esa narrativa requería una progresión lineal, de pequeño a grande, de primitivo a civilizado, de simple a complejo. Pero los esqueletos gigantes contradecían esa narrativa. Mostraban humanos anatómicamente modernos, con tecnología comparable a las civilizaciones históricas conocidas, pero de un tamaño que sugería una población diferente, no más primitiva, solo diferente. Y si esa población existió, y si fue borrada por una catástrofe global reciente, entonces la historia que nos han contado sobre la civilización humana no es solo incompleta, es fundamentalmente incorrecta. Ahora observa el tercer patrón, la estandarización. Entre 1850 y 1900, algo extraño sucede en la educación y la publicación histórica. Los libros de texto se estandarizan, las narrativas nacionales se unifican, las cronologías se fijan. Antes de este periodo, la historia era un campo abierto, lleno de contradicciones, teorías alternativas, debates vigoros. Después de este periodo, la historia se convierte en una narrativa singular, presentada con la certeza de la ciencia. Y dentro de esa narrativa estandarizada, no hay espacio para inundaciones de lodo globales. No hay espacio para esqueletos gigantes. No hay espacio para civilizaciones previas que fueron borradas y olvidadas. Las instituciones que consolidaron esta narrativa son las mismas que archivaron los esqueletos. El Smithsonian, el Museo Británico, el Museo de Historia Natural de París. Instituciones fundadas o reorganizadas precisamente durante este periodo, y todas ellas tienen políticas similares respecto a materiales anómalos. Se archivan, se catalogan y luego se vuelven inaccesibles para investigación independiente. Cuando investigadores contemporáneos solicitan acceso a estos archivos, las respuestas son consistentes. Los materiales están en conservación, los registros no están digitalizados, no hay personal disponible para asistir en la búsqueda. Las solicitudes son redirigidas indefinidamente. El silencio no es pasivo, es estructural. Y esto plantea la pregunta más simple, pero más crítica de todas. ¿Por qué? ¿Por qué una institución científica querría ocultar evidencia de una población humana de gran tamaño? ¿Qué amenaza representa ese conocimiento? Una posibilidad es que desafía la narrativa de progreso, la idea de que la civilización avanza linealmente, de menos a más, de peor a mejor. Si existió una civilización anterior, con arquitectura monumental, con población de gran tamaño, y fue destruida por una catástrofe que apenas dejó registro histórico, entonces nuestro propio avance no es inevitable. Somos tan vulnerables como ellos, y las instituciones que nos gobiernan no pueden garantizar nuestra continuidad. Esa es una idea perturbadora, especialmente para las élites del siglo XIX, que estaban construyendo imperios globales basados en la promesa de progreso perpetuo. Pero hay otra posibilidad, aún más perturbadora. ¿Y si la inundación de lodo no fue un evento natural? Las capas de sedimento en las excavaciones fotográficas muestran características inusuales: uniformidad extrema, ausencia de materiales orgánicos mezclados, composición consistente a través de grandes distancias geográficas.
Esto no es típico de inundaciones naturales, que suelen ser caóticas, con sedimentos mezclados de múltiples fuentes. Esto parece más como deposición controlada, como si alguien hubiera cubierto algo deliberadamente. No digo que eso sea lo que ocurrió, pero la pregunta debe plantearse: ¿y si hubo una civilización previa, con una población de gran tamaño, que fue eliminada no por un desastre natural, sino por una acción deliberada? ¿Y si la inundación de lodo fue la forma de borrar la evidencia? Esto explicaría por qué no hay registros históricos claros del evento, por qué cada ciudad tiene su propia explicación aislada, por qué las instituciones científicas archivaron los esqueletos en lugar de estudiarlos. O sea, ¿por qué la narrativa histórica se estandarizó tan rápidamente después de este periodo? Porque la verdadera historia era demasiado perturbadora para permitir que se contara. Ahora considera las tecnologías que emergen precisamente después de este periodo: electricidad a escala industrial, comunicaciones telegráficas globales, ferrocarriles transcontinentales, rascacielos de acero. Todas estas tecnologías aparecen en una ventana de 30 a 40 años, entre 1870 y 1910. La narrativa oficial dice que esto fue el resultado de la revolución industrial, de la innovación humana acelerada. Pero ¿y si fue algo más? ¿Y si estas tecnologías no fueron inventadas, sino redescubiertas? Muchos de los edificios desenterrados en el siglo XIX muestran evidencia de sistemas eléctricos integrados, sesno cableado añadido posteriormente, sistemas integrados en la arquitectura original, conductos dentro de las paredes, aisladores de cerámica empotrados en la mampostería. Esto no es consistente con edificios construidos en el 1700, cuando la electricidad ni siquiera era comprendida teóricamente, pero es consistente con edificios construidos por una civilización que ya dominaba esa tecnología. Y si esa civilización fue borrada y sus conocimientos archivados, entonces las élites del siglo XIX no estaban innovando, estaban recuperando, estudiando lo que había quedado enterrado, aprendiendo de los gigantes. Esta es, admito, la hipótesis más especulativa, pero explica patrones que de otro modo no tienen sentido. Explica por qué tantas tecnologías aparecen simultáneamente, sin desarrollo previo visible. Explica por qué las patentes de finales del siglo XIX a menudo carecen de prototipos documentados o fases experimentales. Aparecen completas, funcionales, como si el conocimiento ya existiera y solo necesitara ser formalizado. Y explica por qué las instituciones científicas del siglo XIX estaban tan interesadas en controlar el acceso a artefactos anómalos. No solo esqueletos, también herramientas, manuscritos, objetos tecnológicos encontrados en las excavaciones. Todo archivado, todo inaccesible. El patrón es claro: donde hay evidencia de una civilización previa, hay control institucional. Donde hay control institucional, hay silencio. Y donde hay silencio, hay olvido. Pero el olvido no es completo. Los edificios enterrados siguen ahí. Las fotografías están archivadas. Los artículos de prensa pueden consultarse. Los registros existen. Solo están fragmentados, dispersos, presentados como fenómenos aislados, sin conexión entre sí. Y eso, en sí mismo, es revelador. Porque si realmente no hubiera nada que ocultar, ¿por qué no existe un estudio integral? ¿Por qué ninguna universidad ha compilado todos los reportes de esqueletos gigantes y analizado su distribución geográfica? ¿Por qué ninguna institución ha creado un mapa global de edificios enterrados y estudiado las capas de sedimento de manera comparativa? ¿Por qué la inundación de lodo no es un tema de investigación histórica seria? La respuesta más simple es la más perturbadora: porque alguien decidió que no debía hacerlo, y esa decisión se mantiene hasta hoy. Cuando investigadores independientes plantean estas preguntas, son descartados como teóricos de la conspiración. No se refutan sus datos, no se examinan sus fuentes, simplemente se les etiqueta y se les ignora. Esto no es método científico,
es control narrativo, y el control narrativo solo es necesario cuando la narrativa oficial es vulnerable. Entonces, ¿qué podemos concluir? No puedo afirmar con certeza que hubo una inundación de lodo global que enterró ciudades y borró una civilización de gigantes. No tengo acceso a los archivos completos. No tengo los esqueletos para estudiarlos. No tengo las herramientas para excavar las capas de sedimento y datarlas con precisión. Pero puedo afirmar esto: el patrón existe. Los edificios enterrados existen. Los reportes de esqueletos existen. El silencio institucional existe. Y la ausencia de investigación oficial sobre estos fenómenos no es accidental. Es sistemática. Y en esa sistematicidad, en ese silencio coordinado, hay una respuesta. Quizás no la respuesta completa, pero sí una confirmación de que algo fue ocultado, algo fue olvidado. Y ese olvido no fue natural, fue intencional. Ahora la pregunta es, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otras verdades están enterradas a simple vista, bajo capas de narrativa oficial, esperando ser redescubiertas? Y más importante aún, ¿quién decide qué recordamos y qué olvidamos? Porque si la historia puede ser reescrita una vez, puede ser reescrita nuevamente. Y si nosotros estamos viviendo en la narrativa reescrita, entonces todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado, sobre nuestro origen, sobre quiénes somos, podría ser simplemente la versión que alguien decidió que debíamos creer. Esa es la pregunta final. No si hubo gigantes, no si hubo una inundación, ni sino, podemos confiar en que la historia que nos cuentan es verdadera. Y si no podemos, ¿qué hacemos con esa duda?